Muy buenos días para todos. El día de hoy, Mariana Bustamante y mi persona Susana Grisales vamos a hablar acerca de un caso que nos asignaron en la materia de Derecho Internacional Humanitario. Este es el caso Acosta Martínez y otros versus Argentina, una sentencia que fue proferida el día 31 de agosto de 2020. Antes de comenzar, hablaremos un poco acerca del orden de las intervenciones. Inicialmente hablaremos un poco acerca de quiénes fueron los jueces que tomaron esta decisión. En un segundo momento hablaremos acerca de los hechos, luego hablaremos acerca del trámite, posteriormente hablaremos acerca de las reparaciones y en un último momento hablaremos acerca de lo que nos enseñó la sentencia. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mariana Bustamante y en un primer momento estaremos hablando de quiénes fueron las personas encargadas de tomar esta decisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inicialmente tenemos como la presidenta a Elizabeth Odio, a Patricio Pazmiño como vicepresidente y como jueces tenemos a Eduardo Bion, Humberto Antonio Sierra, Eduardo Ferrer, Ricardo Pérez Manrique. Se estarán preguntando entonces en qué consistió este presente caso. Este caso fue sometido a la Corte en el año de 2019. Cabe resaltar que el Estado le reconoce la competencia a la Corte, puesto que en el año de 1984 se volvió Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este orden de ideas, lo que busca la Comisión es solicitar que se declare al Estado argentino responsable por la violación de una serie de derechos consagrados en la Convención. Entre estos, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, junto a las garantías judiciales. También es importante resaltar algunos hechos y contextualizar este caso, que se basa en un abuso policial que se dio en la década de los 90 en el país de Argentina. El Estado argentino nos da a conocer que esta es una situación que se sigue viviendo actualmente en dicho país. Teniendo en cuenta lo que dijo nuestra compañera Mariana, podemos evidenciar que en cuanto al contexto, el mismo Estado argentino en la audiencia pública reconoció que es un país en donde constantemente se sufren ciertas consecuencias derivadas de esta discriminación, reconociendo que para que se puedan tomar medidas efectivas frente a este caso, un primer momento es reconocer lo que está sucediendo en este caso, que la discriminación es un aspecto que se vive continuamente en este Estado argentino, la cual está acompañada de la invisibilización y la imagen negativa de la población afrodescendiente. Para finalizar entonces la intervención respecto al contexto, podemos visualizar que el contexto de violencia policial y utilización de perfiles raciales se basa entonces en detenciones indiscriminadas y arbitrarias. Respecto a los hechos, podemos visualizar en un primer momento que el señor José Delfín Acosta Martínez, junto a su hermano, que son unos uruguayos afrodescendientes, deciden migrar al país de Argentina, en donde fundan un grupo cultural afro dedicado a la difusión de la cultura afro y a la lucha contra la discriminación racial que se vivía constantemente en este país. Para profundizar un poco más acerca de los hechos, podemos visualizar que el señor José Delfín Acosta Martínez se encontraba en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, en la vía pública comienza a mantener una conversación con el señor brasileño afrodescendiente de nombre Wagner Gonçalves da Luz. Este señor Acosta, hay unos testigos que plantean que actuaba completamente normal y hay otros que mencionan que el señor estaba bajo un estado de ebriedad. Posteriormente llega la Policía Federal Argentina, en donde comienzan a realizar una requisa al señor Wagner Gonçalves, afirmando que habían recibido una llamada anónima en donde se estaba planteando que había una persona que tenía un arma y que esto estaba generando una serie de disturbios. De esta manera, el hermano de Wagner Gonçalves decide intervenir, afirmando que no hay ningún arma. De esta manera, ambos son detenidos. Y el señor José Delfín Acosta, al momento de ver esta situación, decide intervenir y afirmar que los estaban arrestando por el simple hecho de que eran unas personas negras. De esta manera, los tres son detenidos y son llevados a la comisaría de la Policía Federal de la ciudad de Buenos Aires, en donde luego de haberse realizado el respectivo
la respectiva requisa, se había deducido que ninguno tenía armas. No obstante, en el informe se había ingresado que como motivo de detención de José Delfín Acosta Martínez estaba la aplicación del delito de ebriedad, que como consecuencia penaba con la multa o el arresto. En cuanto a la detención y la muerte del señor José Delfín Acosta Martínez, podemos visualizar que al momento en el que son llevados a esta comisaría, este señor es dividido, es separado de los hermanos Daluz. De allí comienzan a presenciarse una serie de versiones. Inicialmente está la versión en donde la policía lo arresta debido a que este señor comienza a alterarse un poco, y en medio de estas alteraciones el señor cae al piso y sufre de una convulsión. Otra versión plantea que esto no fue así, que fueron los policías quienes comienzan a tratar de una forma un poco brutal a esta víctima, y de esta manera la persona muere debido a un paro cardiorrespiratorio, en donde consecuentemente fallece en la ambulancia. Por otro lado, podemos evidenciar dos escenarios en donde se realiza un informe teniendo en cuenta cuál fue la razón de la muerte de este señor. Inicialmente, el 22 de abril de 1996 se había realizado una serie de exámenes toxicológicos que habían permitido inferir que la muerte se había producido por la acción combinada del alcohol etílico y la cocaína. En un segundo momento, la familia de José Delfín Acosta Martínez decide que se realice una segunda necropsia, en donde en este punto se puede determinar que José Delfín Acosta Martínez presentaba una serie de lesiones numerosas que no correspondían a los patrones habituales de autolesión. De esta manera, estas lesiones son producto claro de un accionar policial. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante hacer mención al trámite que se debe llevar ante la comisión. En este caso en específico, tenemos que el día 6 de junio del 2002 fue presentada la petición ante la comisión. Esta presentada por la Comisión de Familiares de Víctimas Sociales de la Violencia Social, junto con el Centro de Investigaciones Sociales y Asesorías Legales Populares, en compañía de la señora Paola Gabriela Canova. Presentaron la petición en nombre de las presuntas víctimas de este caso, que serían los familiares del señor José Delfín Acosta Martínez. Teniendo en cuenta que se presentó la petición ante la comisión, luego de esto se generó el informe de admisibilidad el día 11 de julio del 2003, y posterior a esto se visualizó el informe de fondo, el cual fue generado el día 7 de diciembre del 2018, en donde la comisión aprobó el informe de fondo número 146 del 2018, en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado argentino. Para finalizar entonces este trámite que fue llevado ante la comisión, podemos evidenciar que se realiza la notificación al Estado el día 18 de enero de 2019, en donde la comisión había recomendado una serie de medidas que este Estado tenía que adoptar. En este orden de ideas se le dio un plazo de 2 meses para que se informara el cumplimiento de estas obligaciones. Luego de una serie de prórrogas, evidenciamos que el día 3 de abril de 2019 se sostuvo una reunión de trabajo entre el Estado y entre la comisión, en donde el Estado presentó a la parte peticionaria una propuesta para el cumplimiento de estas recomendaciones. No obstante, la comisión consideró que eran una serie de propuestas insuficientes y se procede al trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así como el 18 de abril del 2019 la comisión somete este caso a jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando tener justicia sobre los hechos. Posterior a la mención acerca del trámite que se realizó en la comisión, vamos a hablar un poco acerca del trámite que realizó la Corte. Inicialmente se notifica al Estado y a los representantes el día 23, desde el 23 hasta el 31 de mayo de 2019. Posteriormente se da en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en donde los representantes de las presuntas víctimas manifiestan que están de acuerdo con lo que la comisión había señalado, en donde básicamente se estaba demostrando, se solicitaba ante la Corte la debida responsabilidad del Estado argentino. Posteriormente se da el escrito de contestación el día 15 de noviembre de 2019,
en donde el Estado solicita que se rechacen unas alegadas vulneraciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Posteriormente, la audiencia pública, que es celebrada el día 10 de marzo de 2020 en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el Estado reconoce que efectivamente vulneró una serie de derechos. Y finalmente, a las observaciones a la información y prueba para mejor resolver este caso, la Corte delibera entonces este asunto en una sesión virtual que fue realizada entre los días 27 y 31 de agosto de 2020. En cuanto al reconocimiento de responsabilidad, tenemos que el Estado argentino admitió su responsabilidad en este caso. En algunas sesiones extraordinarias del Congreso argentino, tenemos que el presidente de la Nación, el señor Alberto Fernández, expresó al inaugurar dichas sesiones que la defensa de los derechos humanos era la columna vertebral del Estado argentino. Con respecto a las reparaciones, podemos visualizar entonces que el Estado en la audiencia pública había afirmado que se iba a someter a las recomendaciones que le hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, el Estado había afirmado que en sede interna se han realizado una serie de medidas, se ha realizado una serie de mecanismos con el objetivo de efectivizar este caso que busca solucionar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre estos podemos visualizar que se reabrió el caso judicial en sede interna, así como también podemos visualizar que el Estado ha dado un primer paso en adoptar medidas institucionales para afrontar la discriminación. Un ejemplo de esto es la rejerarquización del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia. En cuanto a las consideraciones de la Corte, podemos visualizar el pronunciamiento frente a los hechos y frente a las pretensiones de derecho. Frente a los hechos, evidenciamos que en la audiencia pública Argentina, en el momento en el que reconoce su responsabilidad, lo que toma la Corte es que ya ha cesado esta controversia. En cuanto a las pretensiones de derecho, también considera que ya ha cesado esta controversia respecto a los derechos vulnerados como la libertad personal del señor José Delfín Acosta, también las vulneraciones frente a las garantías judiciales, frente a la vida, entre otros derechos que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto al reconocimiento de responsabilidad, tenemos que la Corte estima que es necesario el reconocimiento total de la responsabilidad internacional, constituye una contribución positiva a este proceso. Posteriormente, en consideración de la gravedad de los hechos y violaciones, la Corte considera que es necesario dictar sentencia. Para esto, la Corte admite la prueba documental, la prueba pericial y la prueba testimonial. Teniendo en cuenta lo que mencionó anteriormente Mariana, evidenciamos que la Corte ha sostenido que la libertad y la seguridad personal constituyen una serie de garantías que se deben de tener en cuenta al momento de privar a una persona de su libertad, teniendo en cuenta que el Estado tiene el derecho y la obligación de mantener un orden público. No obstante, no puede, extralimitarse respecto a este, puesto que tiene que tener en cuenta el desarrollo de los derechos y de las libertades fundamentales. En este orden de ideas, tomando en cuenta el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, la Corte afirma lo siguiente, abro comillas: el arresto y privación de libertad del señor Acosta Martínez fue realizado amparándose en una normativa que no cumple con los requisitos convencionales. Tenemos entonces que en cuanto a las reparaciones, que es nuestro cuarto momento de desarrollo de este video, evidenciamos que la Corte afirma que siempre que hay una violación a un derecho y que genera una serie de perjuicios, se debe de entonces generar adecuadamente la reparación del mismo. En este orden de ideas, evidenciamos que la Corte afirma que la parte lesionada es entonces la familia del señor José Delfín Acosta Martínez. También evidenciamos que respecto a la obligación de investigar, la Comisión solicita disponer de unas medidas necesarias para investigar penal y disciplinariamente de manera exhaustiva a estas personas responsables del presente delito. Tenemos entonces que en cuanto a las medidas de satisfacción, los representantes entonces habían solicitado que se ordenara como una medida de satisfacción la publicación de los puntos relevantes de esta sentencia, como mínimo en 2 diarios de circulación nacional. Por otro momento, encontramos que en cuanto a las garantías de no repetición, se buscó la sensibilización y la capacitación de los funcionarios.
estatales. Esto teniendo en cuenta que se eduquen frente a la discriminación racial con el objetivo de evitar que se vuelva a repetir este mismo suceso. Respecto a las indemnizaciones compensatorias, la comisión solicitó a la Corte que ordenara reparar de manera integral a las víctimas en el aspecto material. Es por esto que el tribunal fija en equidad la cantidad de $64.000, además de tener en cuenta también algunos gastos incurridos en los desplazamientos y en la fijación de peritajes y acciones judiciales, por lo cual adiciona al monto de $64.000 unos $15.000 adicionales. También, en aspecto inmaterial, este tribunal ha establecido que se puede compensar tanto a las víctimas que fueron perjudicadas por la muerte de el señor José Delfín Acosta Pérez. Y es por esto que la Corte estima pertinente fijar en la cantidad de unos $75.000 adicionales. En cuanto a las costas y los gastos, adiciona $5.000 para la familia y participantes de este proceso del señor José Delfín Acosta Martínez. Es así como finalmente encontramos que la Corte declara que el responsable en este caso es el Estado argentino. De igual manera, la Corte lo que busca es promover e incentivar las investigaciones frente a quién es el culpable y que se realicen las sanciones respectivas. De igual manera, se busca satisfacer otras medidas, entre estas, como ya habíamos mencionado, la capacitación a los funcionarios estatales frente a la no discriminación. Para finalizar entonces con este video, encontramos que lo que nos enseñó la sentencia como focos principales fueron cómo se realiza un trámite frente a la comisión y frente a la Corte. De igual manera nos permitió visualizar cómo es que la Corte decide o cómo es el proceso para que falle en favor de alguna de las dos partes. Muchísimas gracias.